esfuerzos de volcamiento que se generaban en bases, por ser bases medianeras, que se generaba un volcamiento y poníamos estas vigas de fundación. Nosotros habíamos terminado con esto de hablar del sistema de fundación bases, así que vamos a pasar a otro sistema de fundación, que serían las plateas. Lo pongo en presentación. Bien. Las plateas o losas de fundación. Y es lo que les decía hace un ratito, tenemos dos tipos de losas de fundación. Unas son flexibles y otras son rígidas. Para ser rígida, lo que significa que una platea sea rígida, en realidad es que yo la estudio, ven como esta platea que está acá, si toda esta platea donde tengo el mouse, se va a deformar en forma pareja. O sea, si yo hago una fuerza de acá, que esto lo va a tratar de hundir más de lo necesario, cuando esto se deforme, se va a inclinar de esta manera. Toda parejita, porque es un elemento rígido. O sea, la platea gira toda junta, toda la platea se deforma en conjunto. Esto sería una platea rígida, y esto es lo que les pasa a las bases cuando son rígidas. Es una forma de estudiarla. Esto, nada, trabaja con la misma tensión del suelo, como con una resultante, como si estuviese una carga distribuida, toda pareja acá abajo, y sería la reacción del suelo. Así que acá es lo más parecido también a una losa, esto, donde si falla algo, bueno, toda la losa se inclina o no. Ahora, la realidad, para hacer estas plateas necesitamos mucha altura. Estas plateas son altas, da mucho volumen de hormigón, porque para conseguir esta rigidez necesitas mucho volumen de hormigón. Esto sirve para algunos tipos de suelo, donde vos querés que la platea sea así, que se deforme, pero en realidad las plateas, si la hiciéramos así, serían de mucho espesor. Entonces hay que aprovechar algo que te da el suelo, que es la resistencia que te da. Voy a dibujar una plateita acá. Vos tenés que aprovechar las propiedades del suelo, que el suelo está actuando no solo como una carga distribuida acá abajo, sino que está actuando como un montón de resortes que tiene acá abajo. El suelo trabaja como resortes. Estos son resortes, no sé si se entienden. Muchos, en todos los puntos. Y cuando vos le aplicás una carga y la platea es flexible, no se va a deformar todo en conjunto, sino que se va a deformar solamente la zona afectada. Quiere decir que esto se deformaría de esta manera. Bien. Entonces, estas plateas ya no deforman todo en conjunto, sino que solamente la zona afectada. Para estudiarlas, o sea, este funcionamiento es como tal cual al de un colchón de resortes. Vos te sentás en un lado y no se deformó todo el colchón, se deformó solamente esa zona. En cambio, una platea rígida es como una gran tabla gruesa. Cuando vos tenés una tabla, ¿qué haces? La empujás por acá y se deformó todo parejito. Bueno, eso hace que se estudien, obviamente, como dos cosas diferentes. Obviamente que esta platea flexible yo tengo que saber todo lo que pasa punto por punto. No la puedo estudiar como un conjunto todo, porque va difiriendo punto por punto. Esta constante de resorte que está acá es un valor que nos da el suelo, que nos proporciona el suelo, tiene ese valor. Esa constante, la constante de los resortes, ¿qué significaba la constante de un resorte? Era un numerito que te dice, un número, que las constantes de los resortes son, ese número significa lo que se hunde el resorte, cuando aplicás una fuerza, por ejemplo, de 1,
en una superficie de 1 centímetro cuadrado. Entonces, si yo aplico una fuerza de 1 kilo o 1 kilonewton en 1 centímetro cuadrado, en esa superficie, ¿cuánto se hunde? Obviamente que cuanto menos se hunda, está bueno, pero eso es lo que nos da la constante de un resorte. Esto después vuelve a su posición original. Bien. Bien. Ese valor, esta constante del resorte, en realidad la dije mal, me parece, por eso me quedé pensando. En realidad, es lo mismo que dije, pero dicho en otro sentido, es la fuerza que tengo que hacer para que 1 centímetro cuadrado de superficie se hunda 1 centímetro. Eso es, son la fuerza que tengo que hacer para que 1 centímetro cuadrado se hunda 1 centímetro. ¿Sí? Por lo tanto, yo necesito que ese valor, cuanto más alto, sea mejor. Y ese valor se llama, y me lo va a dar un estudio de suelos, y como ya lo hablamos, se lo pregunto a ustedes, ¿cómo se llama ese valor que nos va a dar el estudio de suelo y yo lo necesito para poder calcular las plateas? ¿Se acuerdan? Muy bien. Romina dice coeficiente de balastro, en realidad es coeficiente de balasto. Perfecto. Entonces, yo cuando voy a estudiar plateas necesito ese coeficiente. Es la constante de los resortes que tendría el suelo. Obviamente que no existe el resorte como tal, es una adaptación para mi explicación, ¿sí? Porque funciona similar a eso. Con ese valor, vos, si querés... Marcelo. Sí, ¿quién habló? Perdón. Alan, ¿para qué tipo de suelo usamos la platea más del tipo de arena, ¿no? Ese estilo. Bueno, bien. Ya voy con eso. Si ustedes quieren dimensionar... ya te contesto, se me acordaré, no se me va a ir. Si ustedes quieren dimensionar entonces una platea, le van a tener que poner a el programa de cálculo que quieran la tensión del suelo, porque sí la necesito, yo necesito tener la tensión del suelo, van a poner como dato este coeficiente de balasto, y van a poner como dato, o porque ya lo tienen directamente de la estructura dibujada, o como sea, las cargas, y van a poner como dato el espesor de la losa, y el programa de cálculo ya te va a decir las tensiones que están ocurriendo, tanto en el suelo como dentro de esta masa de hormigón. Con las tensiones vos podés calcular la sección de acero que necesitas en cada punto. Obviamente las plateas llevan armadura arriba y abajo, por las deformaciones que va a tener, va a haber tracciones y compresión arriba y abajo, o sea que las armaduras van arriba y abajo, siempre. Toda la platea vos tenés doble armadura. Y cuando vos tenés cargas, debajo de las cargas está bueno, de hecho si la platea fuese muy grande también lo necesitas, pero siempre debajo de las cargas se van a colocar vigas, porque van a ser zonas donde va a tener mayor tensión debajo de las cargas, entonces todo eso lo tenés que tomar con vigas. Son vigas dentro de la platea, a veces más profundas, por ahí la platea mide 15 centímetros de espesor y haces vigas de 30 centímetros de altura, a veces haces vigas más anchas, a veces haces vigas más finitas, pero van vigas debajo de la línea de columnas o debajo de los muros cortantes, porque si no... Una pregunta. Sí, perdón. no, tengo que no me quiero olvidar lo que me preguntó Alan y estoy terminando. Sí. Ahora, esperamos un segundito. Sí. A veces se hacen como también tenemos que ver, esto es, creo que lo hablamos la clase pasada, hay un efecto importante de una fuerza concentrada en una losa, se generan esfuerzos de punzonado, por lo tanto a veces yo necesito que las plateas sean, por ahí llevan vigas, pero por ahí, depende de los casos, se hacen con una
una parte más profunda, todo esto más profundo en esa zona, para no tener el efecto de punzonado. Bueno, hay muchas resoluciones y muchas formas diferentes de armar las plateas. Vamos a ver cuándo se usan, así le respondo a Alan y después le respondemos a Alejandro, que no sé qué va a decir. A ver, decime la pregunta, Ale, por las dudas. Mi pregunta era sobre cómo se calculaba la losa. Decías recién que al programa de cálculo le vas a dar las cargas, el espesor, y cuando dijiste el espesor se me ocurre que entonces hay que hacer un predimensionado a la manera de las losas para obtener esa altura, y Sí, después, porque de algún lado hay que sacar ese espesor. obviamente. Bien, te respondo a vos primero, que estamos hablando con la parte de dimensionado. No tengo una fórmula para decirte cómo predimensionar plateas. Para mí depende de muchas variables y la verdad que no tengo la fórmula para decírtela. Seguramente la experiencia de cada uno, yo lo uso por experiencia y no tengo la fórmula para decirte. Para casas, que es lo más fácil, para casas, las plateas como mínimo tienen que ser de 15 centímetros. Ahora, depende si vos usás vigas o no usás, o si querés usar vigas grandes, si usás vigas chiquitas. Si vos por ahí no querés hacer vigas, decís, bueno, entonces hago una platea de 20. Yo, en mi caso particular, hago siempre para casas plateas de 15 centímetros y utilizo vigas. Depende, también, las vigas no tengo una forma de predimensionarlas. Según las cargas, lo voy definiendo. Y como yo ya para calcular plateas me acostumbré con un programa de cálculo, en el programa de cálculo es muy fácil ir probando. Entonces, no predimensiono porque me es fácil con el programa de cálculo decir, bueno, tomo vigas de tanto por tanto, y cuando no da, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Le aumento armadura o aumento la dimensión de las vigas? Voy decidiendo en función de lo que me da el cálculo, pero como el cálculo sale rápido, lo puedo hacer según lo que va dando el programa de cálculo. No tengo una fórmula para darte. Para casas comunes, ya te digo, las losas pueden ser de 15 centímetros de espesor y las vigas pueden ser, no sé, cada profesional a su manera, hay millones de formas de poner dimensiones a las vigas. Yo usaré, no sé, depende, porque tampoco tengo una forma de hacer siempre las vigas iguales, pero vigas pueden ser de 40 de ancho por 20, 25 o 30 de altura. A veces prefiero hacerlas más finitas, de 25 por 30. Son medidas para muros portantes. Una cosa es si tenés un muro portante, otra cosa es si tenés una columna donde la carga es más concentrada. Entonces, si tengo una carga concentrada, prefiero darle más altura. Así que no tengo una receta, pero en esos números para una casa te podés manejar. Para edificios ya los espesores aumentan muchísimo. Yo no suelo usar plateas para edificios, pero lo vamos a charlar ahora con la pregunta que hacía Alan, que dijo, ¿cuándo usamos la platea? ¿En qué casos? Bueno, les pregunto yo a ustedes, ¿cuándo? Yo en la clase anterior les dije, bueno, siempre preferentemente vamos a utilizar bases, pero a veces las bases como que dejan de funcionar bien, o son antieconómicas. ¿Cuándo pasamos de bases a platea? En terrenos muy movedizos. Cuando hay un área que se supera de bases, si tenés mucha incidencia en el área de apoyo en bases, creo que era más del 50% que decía en tu libro, ahí ya decís, bueno, haces platea en lugar de tantas bases. Bien. Y en terrenos con agua, con mucha agua también. Zona de Puerto Madero puede ser también. Bien. Esperen un segundito.
Voy a responderles, vamos a ver primero la presentación de pilotes, y les respondo todo lo que tengo acá en el chat y lo que fueron diciendo, porque así vemos los tres sistemas que hay. Después voy a hablar de las vigas de fundación, pero vamos a hablar un poquito de los pilotes, cómo trabajan, y después si charlamos cuándo usaríamos cada sistema de fundación. Me parece que está bueno charlarlo cuando ya conocemos las tres opciones que hay. Nosotros dijimos que a gran modo teníamos como sistema de fundación bases, por otro lado las plateas y por otro lado los pilotes. En el medio, cosas que no nombramos, están las vigas de fundación. Como sistema de fundación puede funcionar, yo que tengo vigas, y directamente sobre la viga colocar las cargas de los muros o de las columnas. La viga, estas vigas de fundación es como que no existe la platea acá. Estas vigas de fundación, yo también creo que lo dije, esta palabra vigas de fundación lo usamos para muchas cosas. Muchas vigas que están en el terreno las llamamos vigas de fundación, y por ahí cumplen funciones distintas. Vigas de fundación hemos llamado a las vigas que unen las bases medianeras, esas que se hacían allá abajo a nivel de la base, a nivel de fundación, a nivel de la fundación, hacíamos esa viga para tomar las bases medianeras. Eso se llama viga de fundación y lo usamos así. Esta a la que me voy a referir en esta foto es a vigas que apoyan en el terreno, casi al nivel de una platea, o según el estudio de suelo a qué nivel van, son vigas, y arriba de la viga directamente las cargas. Las vigas, al ser finitas, al no tener una superficie que se ensanchó, tienen el problema de que es muy probable que se hundan por el punzonado que van a lograr con el terreno. Entonces, esto sirve para... No hay una platea que va a hacer que no se hunda. Acá hay un efecto importante de que esto tiene que ser un suelo muy resistente. Este sistema de fundación, la verdad que no es muy usado, lo nombro, pero sería solamente hacer vigas. No funciona mucho por esto que estoy diciendo, no tiene mucho apoyo en el terreno, y hace que esto se pueda hundir. Bueno, uno lo estudia para que no se hunda, pero siempre está para cargas poco importantes, ¿sí? O sea, como sistema de fundación existe, pero solo lo utilizaría en cargas, una casa con solo una planta, pero igual con el estudio de suelo tengo que ver si esto aguanta o no, por ahí tengo que excavar, por ahí tengo que hacer estas vigas a 1 metro, hay que ver, no es muy usado, así como está, no es muy usado. A veces también llamamos vigas de fundación cuando las hacemos a nivel de cero, como están acá dibujadas, que están a nivel cero, por arriba del nivel cero se ven, y abajo estas apoyan en otro elemento de fundación que serían los pilotes o pilotines, ahora los vamos a ver. Así, pero a veces no llevan nada y apoyan directamente sobre el terreno, lo cual para mí no es un buen sistema de fundación, y otras veces apoyan en pilotes, pilotines, y también se llaman vigas de fundación. Por eso digo que es una palabra bastante generalizada, vigas de fundación. Hay que saber a qué nos estamos refiriendo, pero en la práctica se usa para todo esto. Vamos a ver el otro sistema de fundación que nos queda como importante, que son los pilotes. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿El pilote es como una columna enterrada? Y sí, podríamos decir es una columna enterrada, pero tiene una gran diferencia respecto a las columnas. Tiene una gran diferencia respecto a las columnas. Tiene una gran diferencia con respecto a las bases, porque es un sistema de fundación. ¿Y cuál es la diferencia con la base? Bueno, trabaja, en realidad cuando lo definimos decimos es un cilindro de fundación. Sí, son cilíndricos siempre es que los hacemos. Son cilíndricos. Podían haber sido cuadrados en otro momento, depende de los materiales, pero en hormigón se hacen cilíndricos, más que nada por la forma de perforar los terrenos, si no es muy difícil perforarlo. Bueno, estos cilindros de fundación, la gran diferencia a todo lo visto hasta ahora, es que trabajan tanto... ¿Cuál es la gran diferencia? Todos con la foto lo están viendo, pero si alguno me lo dice... Trabajan por fricción. Trabajan, en realidad iba a decir lo mismo, pero trabajan por punta,
por la fuerza que hace el terreno hacia arriba, como las bases, o sea, tienen una superficie de contacto con el suelo, que cuanto más grande, más fuerzas es el terreno, puede sostener más cosas, ¿no? Así que trabajan por resistencia de punta, como las bases, la misma tensión del terreno toma la carga de esta gran columna, pero además la gran diferencia es que también trabajan por fricción con el terreno. Entonces yo tomo carga o transmito carga al terreno no solo por la punta, sino por su fricción lateral. Todo esto es un montón. Entonces, cuanto más profundo vaya, mejor. Cuanto más profundo vaya, mejor. Porque tengo mayor fricción. Marce, discúlpame. ¿Podés comentar el tema de la ejecución del pilote, digamos, con tema de los golpes, ¿no? Cómo va pasando hasta que terminan de dar los golpes para tener la resistencia, ¿no? Eso lo vimos lo vemos después. ¿No me estás preguntando? No, por el tema de la ejecución, si alguno vio o podemos sumarle después, si no, un video. Dale. Estaba pensando. Dale, ahora vamos a terminar y me lo preguntas de vuelta. Bien. Así vamos a ver, vamos de a poco. Entonces decía que el pilote trabaja por resistencia de punta y por resistencia lateral. Estos valores me los va a dar un estudio de suelos. Cuando pedí el estudio de suelos me va a decir resistencia lateral y resistencia de punta. A veces una de las dos es baja, entonces trabaja más por lateral que por punta, o al revés. Pero bueno, eso es básicamente un pilote. Los pilotes pueden ser o muy chiquitos o pueden ser muy grandes. Cuando son los pilotes comunes, uno dice, bueno, un pilote común, ¿cuánto tiene? Y cuando uno habla de pilote, entendemos que tienen un diámetro de 50 centímetros para arriba. Pueden ser de 50 centímetros de diámetro, 60, 80, de 1 metro. Fíjense en que este pilote que está acá en la foto es grandote. Este tiene más de 1 metro, este debe tener 1,50 m de diámetro, y es un pilote grande. Las profundidades varían muchísimo, también. Varían desde, no sé, un pilote común puede ir a 9 metros, 10 metros, 15 metros, y hay algunos que van a 20, 30 metros de profundidad. Cambia muchísimo. Obviamente que cuanto más abajo seguramente van a encontrar terrenos más firmes, ganan mayor fricción lateral, tienen mayor resistencia de esto, y bueno, ahí depende de mucho. Cuando uno va a decidir el tipo de pilote, depende de la empresa que va a hacer este trabajo, porque hay que ver con qué máquinas cuentan, si cuentan con máquinas que pueden ir muy profundo, qué mechas tienen, según la mecha de la empresa que lo va a realizar, es lo posible, ¿no? Si yo quiero contratar a tal empresa, te dice, no, yo tengo mechas de 50 y de 50 paso a 80. No tiene la mecha de 60. Bueno, entonces, si yo calculé un pilote de 60 y no sirve para esa empresa. Entonces uno se tiene que adaptar mucho con la empresa que va a realizar esto. Pues yo decirle, ¿qué es mejor, 50 o 60? Depende de muchísimos factores. También no tengo una receta. Eso, nada. Después está la sugerencia que hizo el estudio de suelo. El estudio de suelo ya te dice, por ahí te dice, bueno, si usas pilotes de 60 funcionan bien. Nada, lo dice desde su experiencia. El calculista puede tomar esa sugerencia o puede que no. Puede ser que el calculista tome una decisión y después la empresa que va a realizar el pilote te la cambie. O sea, hay tantas variables que, bueno, hay que conocerlas. No es que esto sí o sí, el pilote siempre tiene que guardar cierta relación. Es cierto que para ejecutar pilotes hay cierta normativa, no es que se hace cualquier cosa, hay ciertas cosas que son por norma. Por ejemplo, como los pilotes trabajan por fricción, yo necesito que haya un terreno firme al costado. Esto no lo puedo hacer al lado de una excavación, ya no. Entonces,
los reglamentos, todos te van a decir, no, si vos tenés una excavación acá, si todo esto no es terreno firme, yo no puedo hacer el pilote ahí. Mínimo tenés que separarte de otras excavaciones 2 veces, o a 3, depende, 2 a 3 diámetros del pilote. Por eso, cuando uno en planta, si yo pongo un pilote acá, el otro pilote, por lo menos, tiene que estar separado 2 diámetros. Y esto lo dicen los reglamentos, 2 diámetros. Libres. ¿Por qué? Porque este terreno tiene que trabajar a fricción, no puede quedar un pilote al lado del otro. Entonces, cuanto más grande trabajan, vos sabés que el otro pilote lo tenés que separar más. Ahora, para yo tomar la carga de una columna que tiene 100 toneladas, la carga de la columna son 100 toneladas. ¿Cómo la distribuyo en los pilotes? Por ahí mi pilote resiste 60 toneladas. Entonces me van a decir, no, entonces no sirven los pilotes, hay que hacer un pilote más grande. Una opción sería hacer un pilote más grande. Pero siempre conviene, salvo para cargas pequeñitas, o depende, pero en general conviene 2 pilotes como mínimo por columna, para que trabajen mejor cuando la carga no está tan centrada. El pilote trabaja verticalmente para cargas concentradas, no resisten momento. O sea que no va a resistir un volcamiento. Como no resiste un volcamiento, siempre conviene que haya 2 pilotes juntos trabajando, para que si la carga no está justamente sobre el pilote, bueno, 2 pilotes sí ya pueden tomar esas pequeñas excentricidades. Entonces, se recomienda que haya 2 pilotes por columna. A veces, visto en planta, yo puedo tener un pilote grande y una columna chiquita. Bueno, acá ya si hay una pequeña excentricidad no es tan grave porque mi pilote ya es muy grandote, pero yo no podría tener una columna y un pilote que sea casi así, chiquitito, porque esto, apenas moví la columna por 2-3 centímetros que te moves, y ya le estás generando un momento al pilote, y eso está mal. Entonces, en general nosotros trabajamos con grupos de pilotes, un pilote por acá, otro pilote por acá, y en el medio tendremos la columna. Esto es visto en planta. ¿Y cómo transportamos la carga de la columna a los pilotes? Por medio de un cabezal. Ese cabezal, visto en planta, es algo así, y visto en corte, este es mi cabezal, acá tengo un pilote, acá tengo el otro pilote, y acá tengo mi columna. Entonces, la carga que viene por acá, por la columna, se distribuye de esta manera a los pilotes. Estos cabezales, uno podría decir, bueno, es una viga, es una viga. Ahora, es una viga, puede ser una viga, pero es una viga de gran altura. Uno los hace grandes para hacerlos rígidos. También yo quiero que este elemento sea rígido. Y como van en el terreno, puedo darle rigidez. Y eso trabajan mejor que si los haría finitos. Entonces, siempre se sugiere que los cabezales sean rígidos. Y si son rígidos, ya no es una viga que es más flexible. Esto tiene una altura. Entonces se calculan diferente a lo que se calcula una viga. Si lo estudio como viga, bueno, lo estudiamos como viga. Pero de poca altura, va a tener mucha armadura. Bueno, se complican algunas cositas. Cuando tiene poca altura hay que ver el punzonado porque tiene cargas importantes. Entonces lo que se sugiere es estudiar esto como una viga de gran altura. Eso se calcula diferente, no con las mismas fórmulas que hemos visto, pero en definitiva lo único que estamos haciendo es distribuir una carga vertical, se inclina y viene y la toma el pilote. Acá esto trabaja con presión, así que esto se llaman bielas de compresión, estas flechitas que hice yo,
Y si me creen o lo entienden, no quiero entrar mucho más en detalle ahora, podemos verlo en otro día, acá se genera entre pilote y pilote lo que se llama biela de tracción. Esta parte queda traccionada por la descomposición de fuerza. Esto es lo que vieron en estructuras 1. Si yo tengo esta carga que va para allá, un triángulo, este triángulo, el brazo de abajo queda, esto es como un reticulado si quieren, el brazo de abajo queda traccionado. Bueno, acá es donde yo necesito calcular, poner armadura. Los cabezales necesitan esta armadura que es la parte traccionada. Eso coincide con la viga. Y esta se calcula con una formulita muy fácil, no es complicada. Esto es muy fácil calcular. Y es así. Ahora, los cabezales en realidad, igual como son vigas de gran altura, van a llevar armadura en todas sus caras. Y vertical también vamos a ponerles estribos. Esta por ahí no se calcula ni los estribos, ni esta armadura horizontal que dibujé. Se va a formar, en este cabezal, se forma como un canasto de armadura. Pero la principal, ¿por qué? Porque es algo grande, necesita armadura por todos lados. Pero la armadura que se calcule, que es la principal, es la que está acá abajo, que se llama, como les dije, biela de tracción. Pero es como una viga, necesita armadura abajo. Se calcula de una manera o de otra, yo necesito armadura abajo, nada, porque es la parte traccionada. Pero a los cabezales le ponemos armadura en todos los lados. El pilote tiene armadura en todos los lados, como una columna. Nosotros tampoco vemos cálculo de armaduras de pilotes. Tal vez el año que viene vean un poquito esto, no me acuerdo si ven el cálculo. Sí, Marce, lo ven en 3. Bueno. Sí, lo calculan en porque 3. En 3 ven grandes edificios de gran altura, entonces se suele ver pilotes, entra en lo que es 3. Bien. Cuando los pilotes son chiquitos, cuando son de 30 centímetros, eso es pilotín, lo llamamos. Los pilotes chiquititos, de 30 centímetros, los llamamos pilotines. ¿Y para qué sirven los pilotines? Nada. Por ejemplo, acá se pusieron 3 pilotines para tomar la carga de una columna. Se ponen 3 pilotines que son chiquitos y no tienen ningún problema, funcionan perfecto. Pero al ser chiquitos, tienen poca profundidad, pónganle que pueden tener 2, 3 metros de profundidad, ya no más, y toman poca carga, o sea que por ahí no sirven para un edificio, pero sirven para casas. Por ahí en una casa vos decís, bueno, quiero que mi sistema de fundación sea pilotines. Entonces, si son pilotines, nada, lo haces, y estos pilotines por ahí se pueden fabricar fácilmente, lo pueden hacer con una, no sé si la conocen, una pala común, se llama pala vizcachera, que va a perforar esos 30 centímetros y funciona y se hace fácil, llegan hasta 1,5 metros, 2 metros, a veces 3. Nada, lo pueden resolver en obra sin contratar una empresa de pilotes. A veces la gente no quiere contratar la empresa de pilotes. Entonces lo resuelve en la obra. ¿Está bien resuelto eso en la obra? Y no sé si está bien resuelto en la obra cómo llenar ese pilotín. Yo ahora lo dejo acá y después seguiremos charlando. Técnicamente, los pilotes no se puede volcar el hormigón desde 3 metros de altura. Eso ustedes lo hemos hablado en una de las primeras clases. Yo no puedo volcar hormigón a 3 metros de altura. Entonces, un pilotín no podríamos llenarlo así. Hay que tener alguna maquinaria para llenar el pilotín. Hay que tener algún método. Eso sí lo hacen las empresas de pilotes. Cuando lo hacemos a mano, ¿qué hacemos? Volcamos, tiramos el hormigón así. Entonces en obras pequeñas uno lo hace igual. Pero está mal, está mal. Entonces yo en algún momento lo usaba hasta que me di cuenta y digo, no, esto está mal. Si no estoy cumpliendo el reglamento. Entonces, en definitiva, pasó el tiempo y yo ya no uso pilotines. Pero nada, es una cuestión mía, no puedo decir que no se usen. Bien. Acá arriba de esto va el cabezal. Va dentro del nivel 0, debajo del nivel 0. Acá vemos un cabezal, ¿ven cómo se arman? Ahora vemos que es el título, pero esto es un cabezal que se formó todo un canasto, y eso es un cabezal.
La armadura principal está abajo, pero yo armé todo un canasto de hierro. Cuando queremos hacer algo más chiquito que los pilotines, usamos micropilotes. Los micropilotes son más chiquitos que los pilotines y pueden tener un diámetro de 20 centímetros, de 18 centímetros, son muy chiquitos, y los micropilotes van a gran profundidad, no van como el pilotín que es algo de 2, 3 metros, sino que van a gran profundidad. ¿A qué profundidad pueden ir los micropilotes? A 10 metros, 9 metros, 12 metros, bueno, eso se estudia. Lo normal, 10 metros es algo normal. ¿Me esperan un segundito, chicos? Espérenme un segundito, ¿qué hago acá? Sí, Marce. No. Después pueden buscar videos in situ, digamos, prefabricados, tienen... hay muchos videos en YouTube. Y es interesante. Martín, ¿vos querías decir algo? No, estaba charlando con Cecilia. Espera que si no lo muteo. A ver. No lo puedo. Está ahí. El micrófono de Marcelo. Sí. Ok. Disculpen, pero con esto no sé, cuando viene gente, ¿qué hacer? Lo tenés que atender. Bien. Tal cual. Ahora tampoco fue parar la grabación, esto queda todo. No, tome asiento dentro de... Le estábamos comentando que aprovechen para ver videos, como, digamos, de pilotes in situ, de prefabricados, para que vayan viendo. Ok, continuamos entonces. Los micropilotes funcionan muy bien y hoy están muy de moda. Pero ¿cómo trabajan bien estos que son tan chiquitos? ¿Por qué trabajan bien? No, porque trabajan, ahora más que nada, por lo finito que son, trabajan por la resistencia lateral. Pero a diferencia del pilote común, vamos a dibujar, esto lo que se hace es colocar, a ver dónde lo dibujo, uso esto, no, acá no se ve, se coloca un tubo en el terreno, que son estos que están acá, si lo ven, un tubo de acero, que va a tener, y ya ese tubo de acero me va a servir como armadura del micropilote, esta es la armadura que tiene, es un tubo de acero, y este tubo tiene unos agujeritos, bueno, ahí tiene un agujero, otro agujero por acá, otro agujerito chiquitito, y entonces yo coloco el tubo, y después le voy a meter una lechada de cemento por acá, lo lleno todo de cemento, perfecto, pero después, pasado un tiempito, le voy a dar presión a esto. Cuando le doy presión, la lechada de cemento que le tiré por acá adentro va a salir por los agujeritos, porque le estoy dando presión, sale por donde puede, y se va a meter en el terreno, todo lechada de cemento así. Entonces, lo que estoy haciendo, esto va a trabajar como... ¿Cómo es? ¿Cómo trabaja esto? Como unas alas que se meten dentro del terreno y le van a dar mucha rugosidad y penetran tanto al terreno que la superficie de contacto con el terreno, la superficie lateral aumentó muchísimo, ¿sí? Esto toman mucha resistencia gracias a este cemento, a esta lechada de cemento que se mete dentro del terreno por la presión. Entonces, Marce, no lleva piedra, ni pequeña, nada. No, porque esto es todo chiquitito y tiene que pasar por tubería y para darle presión no le puedes poner piedra. Es lechada de cemento. ¿No? ¿Qué diámetro tiene esas perforaciones que arma esa especie de pelos ahí abajo, de raíz? Ahí está, como raíces, ¿no? Eso no me salía la palabra, como raíces. Los tubos esos son finitos, en general no miden
menos de 14 centímetros, deben medir 12 centímetros, una cosa así. No, pero las microperforaciones en el inferior, ahí abajo, donde se arma la raíz, ¿qué? Estas son chiquitas, ¿eh? ¿Sí? Estos agujeritos son chiquitos. 5 milímetros, decís. Te iba a decir, sí, lo estoy midiendo con la mano, no. Son chiquitos, 1 centímetro como mucho de diámetro. Ah, mirá. Sí, son chiquitas. Bien, bien. Igual vos acá tenés la maquinaria con la que diste presión, ¿no? Es una bomba a presión, nada raro, pero bueno, tiene que circular esta lechada de cemento. Bien. Que esto es más o menos lo que uno explica en este, ¿cómo se llama? En este dibujito que está hecho acá. Pero lo que es esto es un pilote, nada más que por la presión que se dio, trabaja como raíces y ganamos mucha presión lateral. Por lo cual, son finitos, van a profundidad y toman mucha carga. Un micropilote solo puede tomar 50 toneladas, 60 toneladas, eso también lo estudia el estudio de suelo, y la empresa que va a hacer el micropilote también, según su diámetro, según la maquinaria que tenga, según los tubos que consigan, te van a decir, bueno, mi micropilote para esto va a tomar tanta carga. De acuerdo a esa carga, vos pondrás 1, 2, 3, 4, 1 no, 2, 3, 4 por columna, o para tomar un muro medianero, un muro portante, bueno, pondrás uno cada tanto. En general se usa más para columnas, porque los muros, si fuesen muros portantes, trabajan con poca carga, y los micropilotes tienen mucha carga, entonces quedaría desaprovechado para muros, ¿no? En general lo usas para columnas, y se usa mucho para edificios. Bueno. El tubo queda como encofrado perdido. Sí, queda. El tubo va a ser parte de la armadura, queda, pero además a veces es necesario ponerle al lado del tubo, cuando uno calcula matemáticamente el micropilote, según la fuerza que tenga que hacer, a veces se colocan más barras de acero, las barras comunes van pegadas a esto. Hay algunas empresas que en vez de usar tubos de acero usan tubos de plástico y la armadura la ponen con armadura común, ¿no? Bueno, son distintos métodos, nada. Hay distintas opciones, cada empresa va haciendo sus propios métodos. Obviamente que un micropilote necesita tener armadura al igual que los pilotes, ¿no? A veces usamos sistemas combinados, por ejemplo acá vemos micropilotes con muros, con esto que está arriba que es un gran cabezal, y este gran cabezal tal vez alguno lo va a llamar platea, porque es una platea por lo grande que es una platea, entonces uno puede decir, bueno, es una platea combinada con micropilote. Bueno, llámenlo como quieran, ya acá, no sé, son casos puntuales, el nombre por ahí es lo de menos. Yo lo que sí tengo es un gran cabezal con muchos micropilotes. Ese cabezal... No sabés lo que apoyaba ahí. Ya. Sí, esto va a trabajar como algo rígido. Sí, ¿quién habló? Yo, Martín de Lorenzi, de Formo Grupo. Mi mejor alumno. No, digo, ¿sabés lo que apoyaba ahí arriba después? ¿Cómo? Si sabés lo que apoyaba arriba de ese cabezal después. Porque viendo que el hombre está ahí, más o menos la proporción es grande eso, che. ¿Viste? No sé, yo esta foto no es mía. Que iba acá, no, pero entonces existe como un sistema de fundación para edificios, podría ser esto. Yo esto lo uso mucho para edificios grandes, pero solamente en la parte de tabiques de ascensor, donde esos tabiques por ahí llevan mucha carga, y yo ya sí o sí necesito ir a una profundidad por ahí más baja que el resto. Entonces el cabezal, al ser grande y al tener mucha carga, siempre me queda algo así, un cabezal grandote, no tanto como este, porque esto es más que los huecos de ascensores, ¿no? Esto es más. Pero yo, en mi caso particular, lo uso para cuando quiero hacer sistema de fundación por pilotes, cuando hago la parte inferior a los ascensores, donde tengo tabiques
portante, ¿viste? Que traen mucha carga por momento, porque yo centro mucho la carga ahí. Tengo un gran cabezal con varios pilotes abajo. Y es como esto, un poquito más chiquito. Pero bueno, es otro sistema de fundación, esta combinación. Después, y consulta, Marce, generalmente la distancia entre cada uno más o menos recomendada. no, siempre mínimo. Hay, Mínimo es 2 veces el tamaño de cada pilote, eso es lo mínimo. Después lo máximo depende de cada uno. Cuanto más te separás, para que la platea esa o el cabezal sea rígido, tiene que ser más alto, o sea, no conviene separarse mucho más. Estos son casos particulares, esto es una platea con pilotes, entonces acá la cuenta que se hizo para esto, seguro que es lo que hubiese hecho yo, y necesito 30 pilotes. Bueno, 30... y lo dividieron en esa superficie que tiene que ver con la arquitectura. No es una superficie. Ok. Esto más que nada tiene que ver con la arquitectura y no Bien. con una columna. Acá no hay una columna, acá va a haber varias, así que esto depende de la arquitectura. Por Gracias, eso, Marce. y cuando uno usa micropilotes, suele poner estas placas de acero para distribuir, para que este micropilote que es tan finito no trabaje con punzonado, no perfore al cabezal. Entonces, para distribuir esa carga se usan estas placas. Esto es para prever el punzonado, ¿sí? Distribuye la carga. Esto en general se pone, y si no lo pones así, lo pones de otra manera, con acero, con hierro de construcción, pero vos tenés que distribuir la carga. Algo tan chiquito no puede perforar tu platea. ¿Y espesor mínimo de esa placa? No, son gruesas, no tengo espesor mínimo, pero son de 1 centímetro aproximadamente. Ok. La otra ventaja es que necesita una maquinaria de porte no tan grande como para hacer esas perforaciones, ¿no? Necesita la perforadora no tan grande. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de ventajas y desventajas. ¿Cuándo utilizaríamos cada sistema de fundación? Y este tema entra en la decisión. La maquinaria para hacer micropilotes, ¿es grande o es pequeña? Espero que con todo lo que digan ustedes, ahora voy a leer todo lo que fueron hablando. Ya no tengo más diapositivas, así que voy a responder todo lo que hablaron, todo lo que hablé yo y todo lo que ustedes escribieron. Vamos a tratar de llegar a algo, viendo ventajas y desventajas de cada sistema de fundación, que en toda obra les va a pasar. Tienen que decidir ustedes el sistema de fundación. Acompañado por empresas que lo ejecuten, acompañado por el dinero que va a querer gastar el cliente, que seguramente es lo menos posible, porque mucho más no sabe el cliente, el comitente, el que paga, no sabe mucho más, va a confiar en ustedes, donde ustedes van a tener que ver ventajas. ¿Por qué deciden esto? Si es por el calculista, si es porque el estudio de suelo, si es por la maquinaria que tienen, depende cada obra, no hay una receta, cada uno va a tener su propia experiencia, por eso acá lo que vamos a hacer es compartir o experiencias, o escucharán mi experiencia, pero las decisiones son de ustedes, no les puedo dar una receta. Así que voy a leer primero todo lo que escribieron, que hace rato que no leo nada, y tenemos que hablar también de las maquinarias, ¿sí? Bueno, a ver, cuando yo pregunté cuándo usarían plateas, alguien dijo cuando el terreno es arcilla expansiva. Bueno, primero vamos a responder a eso. ¿Las arcillas expansivas existen? Sí, existen. ¿Qué significaba? Esto también lo hablamos, me parece, ¿no? Cuando tenemos un terreno con arcillas expansivas, ¿qué hace? Eso cuando entra en humedad hace que esa arcilla se expanda y eso destruye mucho las fundaciones. Bueno, si las fundaciones están bien hechas con concreto, no las va a afectar mucho. Con concreto, con hormigón, ¿no? No le va a afectar mucho. Para eso, una platea trabaja muy bien para las arcillas expansivas. Igual vos tenés que quitar toda esa arcilla expansiva en los 30, 40, según lo que diga el estudio de suelo, la tenés que quitar y reemplazar. Pero eso uno lo hace siempre. Entonces, cuando hay arcillas expansivas, ¿la platea funciona bien? Sí. Ahora, ¿puedo hacer bases cuando hay arcillas expansivas? También.
la arcilla expansiva no va a afectar a la base. Lo que pasa es que la arcilla expansiva por ahí afecta al contrapiso de tu casa. Entonces, si vos tenés arcillas expansivas, el contrapiso que vas a poner, el que va pegado al terreno, tiene que ser un, ¿cómo se llama? Un contrapiso armado, tiene que tener acero, porque hay arcillas expansivas, entonces pueden romper tu contrapiso. Entonces vos lo vas a hacer armado, y si lo haces armado, ya no podés ponerle cal, tenés que usar el cemento, que es muchísimo más caro. Entonces, casi lo que estás haciendo, no es lo mismo, pero casi es una platea. Entonces, ¿para qué hiciste bases si en definitiva el contrapiso ya es casi una platea? No es una platea, primero, porque va a tener menos acero y porque todavía lo podés hacer con cascote. Vos estás haciendo un contrapiso, entonces usarás armadura, usarás cemento, pero lo estás haciendo con cascote, que es mucho más barato que otros agregados gruesos. Pero estamos en un casi, entonces ahí uno dice, bueno, ya para hacer esto prefiero hacer platea y no uso bases. Bueno, es una decisión de ustedes. Es una decisión. Hay que tomar esas decisiones. Derlis decía, cuando el terreno es de relleno. Bueno, otros dijeron cuando el suelo es arcilloso. Otro dijo cuando fueron rellenados. Bien, acá hablaron muchos. Y otro dice cuando el estudio de suelo lo sugiere por las propiedades del terreno. Yo creo que esto es común en todos ustedes y miran solo una parte. Cuando yo digo qué sistema de fundación voy a usar, todos, esto me pasa en los finales, todos, siempre. Si yo quiero que a alguien le vaya mal, le pregunto esto. ¿Cuándo usás platea? Y todos van al lado, miran el terreno. Cuando el terreno es malo, ¿qué es un terreno bueno y qué es malo? Un terreno será bueno para determinada obra y un terreno será malo para determinada obra. O sea, yo no puedo hablar de terrenos buenos y malos cuando hablo solamente del terreno. No hay terrenos buenos y malos. Habrá terrenos con mucha resistencia y con poca resistencia. Pero un terreno de poca resistencia para una casa de planta baja con techo de chapa no es malo. Porque no es malo para esa obra. Entonces, siempre cuando uno le pregunta sistema de fundaciones hay que saber qué tipo de obra y qué tipo de terreno tenemos. Cuando mezclamos esas dos cosas podemos hablar si es bueno o malo y de ahí podemos definir. Entonces, que un terreno sea de relleno, ¿me indica que sí o sí tengo que usar platea? No, no depende si es un relleno. En general hay un montón de zonas de relleno donde sí se puede hacer bases, o hay un montón de zonas de relleno donde uno puede optar por platea y por pilotes. Así que no es que estaría mal si me dicen, uso platea cuando el terreno es malo. A mi gusto esa respuesta es nada, no me dicen nada. Podemos decir, bueno, uso plateas cuando hago casas. Y nada, será tu criterio. Está bien, pero qué sé yo si eso está bien o está mal. Depende de qué terreno tenemos ahí abajo. Y les digo que yo todo el tiempo con arquitectos con experiencia, para cada obra discutimos un montón el sistema de fundación. No lo tomamos rápidamente. Esperamos el estudio de suelo, hablamos con el cliente a ver qué riesgos quiere asumir, porque las fundaciones tienen riesgos, que ahora quiero que salga ese tema. ¿Qué riesgo tenemos? Eso tiene que salir ahora como tema. Entonces hay que evaluar tantas cosas que no es tan sencilla las respuestas. Uno lo pregunta y claro, uno para contestar dice lo mínimo, pero la verdad que es un tema complicado, así que todas las respuestas de ustedes van sumando, pero no me puedo quedar con hablar solo del terreno. Tenemos que hablar mucho más. El estudio de suelos, como está diciendo ahí Ezequiel, depende del estudio de suelo. Obviamente que depende del estudio de suelo. Y el que hace el estudio de suelo, que tal vez sea un ingeniero, sí sabe que se va a construir, entonces sí te puede sugerir. Pero el estudio de suelo te hizo el estudio de suelo y chao, se fue y desapareció de la obra, no le interesa más nada. Entonces, yo creo que lo hablamos, el estudio de suelo me tiene que sugerir. De ahí en más, la decisión es de ustedes, como directores de obra, o depende de la posición en la que estén. Pero el estudio de suelo solo sugiere, no decide nada. Y muchas veces les va a pasar que dicen, bueno, ustedes dicen, bueno, es una obra que no tengo un calculista, la calculan ustedes con lo que vieron acá.
y como no saben mucho, dicen, bueno, llamo al que ya contraté, que es el del estudio de suelo, que me diga más cosas. A veces hay ingenieros de estudio de suelos que saben mucho y te pueden sugerir, y a veces no, y te dicen, bueno, eso es de responsabilidad tuya. Y sí, tienes razón. A ver, yo los uso un montón, porque ya que están, los uso, porque saben de suelos. Y a veces algunos saben. Y yo tomo mucho los datos que me dicen, pero la decisión, como calculista, en principio, entre el que hace el estudio de suelo y el calculista, la decisión es mía. Pero yo no decido solo, sino que después hablo con mi cliente, no decido solo. Pero hay que evaluar un montón de cosas. Así que, ¿el estudio de suelo sugiere? Sí, sugiere. Y en general te va a sugerir, yo creo que también lo hablamos, te va a sugerir, si querés platea, te da estos valores, si querés pilotes, te da esto, y si querés bases, te da esto. Ahora, si vos ya le decís, quiero hacer bases, por ahí solo te habla de las bases, y no te da ningún otro dato, porque vos le dijiste que querías hacer bases. ¿Sí? Depende también las charlas que ustedes tengan con la gente del estudio de suelo. La gente del estudio de suelo sabe, sugiere, sí, pero nada, su trabajo terminó ahí. Marce, una pregunta. Sí. ¿Puede ser que saber el estudio de suelo convenga antes de empezar el proyecto del edificio como para decir, bueno, en una de esas me conviene hacer un muro portante o una columna? Sí. ¿O lo dejás para más adelante por ahí? No, perdóname. ¿El muro por tanto, la columna, me estás decidiendo vos? Claro, porque por ahí con el estudio de suelo decís, bueno, no sé, hago una zapata corrida o una base aislada, entonces depende la opción que te convenga con el estudio de suelo, decidís qué estructura vas a usar, si un muro portante o una columna. ¿No puede afectar en nada la estructura que vos elijas? La estructura poco va a esperar el resultado del estudio de suelos para definir qué te conviene. En general, tal vez por la experiencia uno ya decide si va a ser muro portante o columnas. Depende de muchas cosas también eso, pero de lo que menos depende es del estudio de suelo. Seguramente vos ya, pensé que cuando empezaste la pregunta ibas a decir, pero uno ya puede suponer el sistema de fundación sin el estudio de suelo, y sí. Por eso vamos a charlar un rato y vamos a ver si para determinadas obras en determinados lugares yo ya puedo presuponer qué tipo de fundación voy a hacer. ¿Sí? Vamos a ver si llegamos a eso. Pero por el sistema de fundación también difícilmente decida la estructura. A veces yo lo uso como argumento y te digo, mira, acá vas a hacer platea y ya que hacemos platea, usemos muro portante, que cuando hay una platea es preferible que las cargas sean lineales y no concentradas. En cambio, si uso pilotes, por ahí me conviene tener cargas concentradas y no lineales. Tal vez lo uso, pero la verdad que no es tan directa esa relación. No es tan directa. Tendríamos que charlar mucho más para que lo pueda saber interpretar. Yo primero apunto esta charla a que lleguemos a que en determinados lugares, para determinada obra, uno tiende a usar ciertas cosas. Vamos a ver si llegamos a eso, a esa tendencia. ¿Sí? ¿Te respondí algo? No sé quién habló. Sí, gracias. Pero bueno, como todo tiene relación con todo, viste, por ahí en una de esas te conviene tener el estudio de suelo ya desde un principio y antes de empezar a proyectar, por eso preguntaba. Todo tiene que ver con todo, exactamente es así. Tal vez porque uno ya presupone cosas, decide qué vas a usar de estructura. También el estudio de suelo uno termina contratándolo siempre tarde, no lo contratás muy temprano. Tal vez tus referencias son los vecinos, la zona. Si estás en un lugar inhóspito, bueno, por ahí sí, ya hiciste el estudio de suelo antes. Uno en general conoce la zona, entonces más o menos podés saber qué tipo de fundación vas a hacer. Por eso digo, por ahí, sabiendo el estudio de lo que te va a decir el estudio de suelo y el tipo de fundación, vos también vas a ir suponiendo cosas. Dependerá de muchas cosas, sí, todo está relacionado, está excelente lo que dijiste. Espérame que voy a ir respondiendo a más cosas que fueron escribiendo ahí.
En algún momento Nicolás dijo, trabaja la tracción. Bien, los pilotes, a gran diferencia de los otros sistemas de fundaciones, es el único que trabaja a tracción. ¿Y cuándo necesito que un elemento trabaje a tracción? Bueno, hay muchos edificios que por ahí, ¿vieron que hay algunos edificios inclinados? Pero por ahí, este es mi edificio, y por ahí tiene otro piso que es así, y por ahí tiene otro piso que es así. Y por ahí, el centro de gravedad de todo esto no cae dentro de mi edificio, sino que cae por acá. Si este es el centro de gravedad, a esto, ¿qué le va a estar haciendo? Lo va a estar tratando... ¿Se entiende mi dibujito? Esto está en corte, ¿eh? Yo quise hacer un corte. Y estoy yendo en altura. ¿Se entendió? Sí, sí. Esto tiende a volcarse, si este es mi terreno. Y esto se trata de volcar. Entonces, ¿qué pasa? Acá voy a tener una parte del edificio que tiende a ir para abajo, pero acá hay una parte del edificio que tiende a ir para arriba. Por lo tanto, esto sí o sí necesito que se tome contracción. Esto va a estar traccionado, esta parte de la fundación. Bueno, a veces, si esto fuese chiquito, si esto fuese muy chiquito, por ahí la carga que va para arriba, pónganle que fuese, si esto es chiquito, no estamos hablando de un edificio, si fuese una, no sé, a veces en estructuras muy pequeñas, en las casas, en una casa, porque por ahí esta fuerza, de alguna manera, o la excentricidad es pequeña, y esto te da 1 tonelada, o 2 toneladas, o 3 toneladas, que son números chiquitos, para las obras son chiquitas. ¿Cómo podríamos tomar estas 3 toneladas cuando el edificio, y no quiero usar pilotes? Digo, no, pilote es mucho lío. Quiero tomar 3 toneladas, pero que no se me vaya para arriba. ¿Con cuál de los sistemas de fundación lo podríamos tomar? ¿Qué dicen? Esto suele pasar, ¿eh? Esto... Un pilote traccionando. ¿Cómo? Un pilote trabajando a fricción. Sí, obviamente el pilote trabaja a tracción y el pilote funcionaba bien, pero mi pregunta fue, si no quiero usar pilotes, pilotes sería lo ideal, pero como estas cargas son pequeñas y yo puse números reales, 3 toneladas para un edificio, para una casa es chiquito, esas cargas son pequeñas, pero es de tracción. 3 toneladas, ¿lo puedo tomar con una base como las que vimos hasta ahora? ¿Qué dirían? ¿Otra forma? ¿No se les ocurre? Nada, silencio absoluto. ¿Cómo podemos tomar tracción? ¿Qué harían ustedes? Es muy común a veces, bueno, esto lo digo yo porque yo he calculado muchos carteles de publicidad, tengo mi cartel, esto es una línea recta, y cuando vos haces un cartel tenés el viento que te empuja y lo trata de volcar. Entonces, una parte siempre te queda comprimida y una parte te queda traccionada. Entonces, la parte traccionada, ¿qué le ponemos? Porque para un cartel de publicidad, que es una estructura sencilla, fácil y poca carga, hay que resolverlo de otra manera. Pero en las casas pasa un montón, hay un montón de casas que tienen excentricidades, y son poquitas esas excentricidades, pero existen fuerzas traccionadas, o en algún elemento decorativo de alguna casa les va a aparecer, y no quieren hacer pilote, porque el pilote tiene un problema, hay que conseguir la máquina para excavar, y no es fácil tenerla. Yo dije un pilotín, pero el pilotín toma poca carga, el pilotín es algo chiquitito. Pero si quiero hacer un pilote que tome un poquito más de carga, no tengo esa máquina, y no voy a llamar a una empresa por un pilote solo, no podés llamar a una empresa. Entonces cuando es algo chiquitito así, uno lo resuelve para tomar cargas de tracción, ¿con qué? Muy sencillo, ¿qué harían ustedes para que esto no se vuelque? Pongámosle que es algo chiquitito, no importa qué. Y no quieren que se vuelque, ¿qué hacen acá? Un tensor. Un tensor lo tenés que agarrar a otro lado. Podría ser, pero no se me ocurre en la Tierra. Podría ser, pero no se me ocurre algo que lo tire para abajo.
Podría ser, el tensor tendría que ser acá arriba, no sé, por ahí hay otras opciones, pero yo digo, acá, sin hacer tanto lío, en esta zona, ¿qué podemos hacer solo acá? Una, obviamente, meter el pilote, eso estamos de acuerdo. Otra opción. Un muerto de hormigón. Sí, Oh, muy bien, Osvaldo. Esto se usa mucho. Los muertos de hormigón también se usaban en obras grandes. En muchas obras grandes se usan, que hay estructuras tensadas. Se usaron y se usan muertos de hormigón. Que no, Viga Cantilever no es para esto, nada que ver. La Viga Cantilever iba con otro tema, no con esto. Un muerto de hormigón es un macizo de hormigón que lo único que aporta eso es peso. Muchas veces van a resolver algo en la fundación porque necesitan peso. Y el hormigón, justamente dijimos que una de las contras que tiene, que es un material pesado, se usa para esto, para dar peso. Entonces, ¿cuánto pesaba un metro cúbico de hormigón? Todos sabían, ¿no? Vamos, ¿cuánto pesa un metro cúbico de hormigón? Si eso lo dijeron el primer día, lo sabían todos. Vamos para atrás, se olvidaron. Un metro cúbico de plumas. De hormigón, ahora me dijo de pluma. 24 kilonewtons. Muy bien. O 2.400 kilos, como puso ahí Sebastián, no sé quién habló, si es otra persona o el mismo. 2.400 kilos. Entonces, si yo tengo que tomar 3 toneladas de carga, tal vez con 1,5 metros o menos, 1 metro cúbico de hormigón, lo resolví. Y llenaste ahí un muerto de hormigón, tiraste hormigón. Y eso es barato. Si bien el hormigón es caro, cuando yo quería comprar, dijimos que es un material barato. O sea que lo más sencillo que uno resuelve cuando las cargas son pequeñas es hacer muertos de hormigón. Esto resuelve muchas cosas. Pero para cargas importantes, ¿ya cuántos metros cúbicos de hormigón tendrías que poner? Bueno, por ahí amerita y pones mucho hormigón. Bueno, eso habrá que analizarlo si vos querés poner muchos metros cúbicos de hormigón ahí abajo. Es una opción. Lo más común que en edificios, cuando están así, ¿qué pasa? Que cuando la carga, el baricentro de todas las cargas, el centro de carga está fuera de mi edificio, entonces va a volcar, no pasa nada, no pasa nada. Le ponemos tracción, le ponemos un pilote o varios pilotes de tracción. Y así hay muchos edificios hechos. ¿Sí? Una pregunta. ¿Cómo? Sí, una preguntita. ¿El muerto de hormigón sería algo que se suplementa a la base? Bueno, a ver, claro, yo podría hacer, vamos a borrar todo esto. Depende, hay que ver, no lo puedo generalizar, pero para más o menos que tengas idea, yo tengo 2 columnas. Esto también hay que saberlo. Les voy a decir algo, a ver. Vamos a dibujar como estaba dibujando antes. Yo tengo 2 columnas. Una, lo voy a hacer en 2 dimensiones solamente para que se entienda, ¿no? 2, y tengo una cosa así. Una losa que es así. Esto, cuando uno estudia la obra, nosotros no lo vemos así en los cálculos nuestros, cuando hacemos a mano, no lo hacemos, pero en la realidad sí se debe hacer así, en la vida profesional, más cuando hay estos voladizos. ¿Cuál es el caso más desfavorable acá? ¿Que esté todo cargado? Estas son carguitas. ¿Con todas las sobrecargas o hay otro caso más desfavorable? ¿Qué preferible? Si yo tengo que estudiar esto, ¿lo estudio todo cargado o lo estudio con mitad de carga sí y mitad de carga no? Lo peor sería todo en el voladizo. Claro, o sea, en realidad hay muchos peores. Y uno tiene que estudiar todos los peores. Esa es la ventaja que nos dan los programas de cálculo. Que yo esto lo puedo estudiar muchas veces. Y si lo hago a mano, este caso hay que estudiarlo mínimo 2 veces. Mínimo 2 veces. ¿Por qué? Porque el caso más desfavorable, bien Martín por la aclaración, no confundir el muerto de hormigón con el cadáver en el hormigón, que ese es muy común, el cadáver en el hormigón, ¿eh? Muchas veces, ha quedado gente ahí. Bien. Viste, Sebastián coincide, bien. Bien. Les decía que esto hay que estudiarlo 2 veces.
¿Por qué? Para esta columna, chicos, no se me vayan de tema, se me van con la dictadura ahora. Sí, esto pasó de gris a oscuro, che. ¿Quién empezó? Empezó. Vos, Martín, me los distraes. Bien. Este caso existe en la vida profesional, ojalá tengan edificios de este estilo. Bueno, lo tengo que estudiar 2 veces, lamentablemente, porque para estudiar esta columna, lo más desfavorable es que esté todo cargado, porque la carga mayor que va a recibir es cuando está todo cargado. Pero para esta columna también la tengo que estudiar 2 veces, porque cuando está todo cargado, me da que comprime. La carga, la resultante de todas estas cargas me da que va a dar para abajo, una columna comprimida como si normal. Pero también tengo que estudiar el caso, porque ya es diferente, es otra opción, cuando solo está cargado el voladizo. Los pesos propios existen siempre, lo que voy cambiando de lugar son las sobrecargas, y las sobrecargas se estudian y se colocan en los lugares más desfavorables. Para esta columna la tengo que estudiar 2 veces. Por un lado, cuando está todo cargado, que es muy probable que me dé comprimido. Pero también tengo que estudiar el caso cuando solo se cargó acá. ¿Qué puede pasar? Mirá si esto es un balcón y da la casualidad que todos dicen, vamos a todos al balcón. Y se van todos al balcón, a la terraza. ¿Y esto qué le va a hacer? Lo va a traccionar ahora. Entonces, esta columna hay que estudiarla 2 veces. La voy a estudiar para soportar tracción y la voy a estudiar para soportar compresión. Así me va a pasar con la fundación esta. Esta fundación va a tener que funcionar en un momento como una base, entonces voy a estudiar como base, así, chiquitita, pero por otro lado, tiene que tomar esta tracción, que por ahí no es mucho, por ahí es chiquitita, porque hay tantos pesos propios que la tracción a veces es chiquitita, pero te queda tracción, en este caso te queda traccionada, entonces sí, bueno, esta base le voy a dar más altura para que funcione como muerto de hormigón. Entonces, tiene armadura como base y tiene armadura o volumen de hormigón como si fuese también un muerto de hormigón. Así que el mismo elemento tiene que cumplir las 2 funciones. Es una base con más peso, o sea, seguramente para funcionar por propio peso necesita más altura que lo que tienen las bases comunes. Una base común por ahí mide 1 metro por 1 metro por 30 centímetros, y esta va a ser 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura. Bueno, yo tuve que cumplir y abarcar todas las opciones que puedan ocurrir. Esto es importante porque cuando nosotros no lo practicamos así, pero siempre cuando vayan a dimensionar hay que calcular las cargas, varias veces hay que calcular el edificio según las cargas, ubicándolas en el sector más desfavorable. Esto es importante. Sí, ¿qué más? Sí, aplicándolo al contexto actual también, que ahora van todos al balcón. ¿Viste? Claro. Depende del suelo, también pueden existir pilotes que trabajan solo a fricción, sí, ya lo hablamos, Cristian, creo que cualquier cosa me decís si no se entendió, pero los micropilotes solo trabajan a fricción, perdón, o cuando el terreno es muy malo y no trabajan a nada, solo a fricción y nunca tuvo una resistencia de punta. Cecilia participó en el techo y usábamos la bizcachera y pilotines de madera. Bueno, nosotros obviamente estamos viendo pilotes de hormigón, hay muchos tipos de pilotes, los más comunes son de hormigón, no sé en qué caso Cecilia La Sala trabajó con pilotines de madera, hoy no son muy usados, por ahí los de madera son hincados, bueno, en general son hincados y son golpeados para meterlos dentro de eso. No, ella dice que usaban la bizcachera y después ponían el pilote de madera, no conozco así esa técnica, pero si la querés compartir o decir algo, Cecilia, estaría bueno. Yo igual estamos viendo hormigón, pero si querés compartir algo de lo que son los pilotines de madera, ¿en qué caso lo usaron? Me decís. ¿Estás ahí? Se fue Cecilia. Dijo, no leen lo mío, y se fue. No le anda el micrófono.
pero tiene que ver con esa organización techo, me parece, ¿viste? Que suelen estar a veces en la calle algunos voluntarios pidiendo alguna colaboración y son viviendas para gente en situación de emergencia. Mira, Algo transitorio, ¿viste? sí, Bueno, acá está hablando que eran barrios con muchas inundaciones, digamos, y como es, entonces, no, el pilote de madera, claro. Sí, se ve que, bueno, como está aclarando ella, barrios de emergencia, inundaciones, nada, y probablemente lo más económico posible, con el recurso más inmediato que tenían ahí en el lugar y con algo que apremiaba el tiempo a hacerlo rápido, por más que tenga poca duración. Y nada. Yo de hecho, en mi casa un poquito experimental, tengo tres habitaciones. Una de las habitaciones lo hice con pilotes mínimos, bueno, cosas que el reglamento no lo permite, pero yo lo hice con una pala vizcachera. De hecho, me tengo que comprar una, tengo que hacer un muro perimetral, nada, y salen 5.000 pesos, digo, por decirlo, ¿no? Un dato más de color, ya que estamos hablando de pala vizcachera. Y también lo calculé para una sola planta y bueno, la base era poca superficie, entonces utilicé una pala vizcachera. Cada 1,5 metros coloqué pilotes con la pala vizcachera con 4 Fidel 8 adentro. No se hace eso, pero bueno, después hice una viga perimetral y después utilicé el ladrillo hueco del 12, no portante, pero fui haciendo unos refuerzos verticales, no utilicé columnas, fui haciendo unos refuerzos verticales en los costados de los vanos, en las esquinas y horizontales, en el antepecho y en el dintel. Y arriba una viga perimetral para que apoye una losa de viguetas y telgopor, ladrillo de telgopor. Y les digo que no se fisuró por ningún lado. ¿Cuál era el concepto? Trabajar con cálculo, porque está todo calculado, con una construcción económica, pero saliendo quizás, dando un paso más para poder ayudar a gente que por ahí no tiene mucho dinero y poder ofrecerle una construcción económica, estable y de una calidad por lo menos que no va a producirse fisuras, que es lo mucho que ocurre generalmente en estos barrios. Y les digo que funcionó. Yo me asesoré también con un ingeniero, con unos ingenieros que trabajaba yo, y les digo que quedó pipí cucú. Es económico, está dentro de la mano de obra común en los barrios y bueno, puede servir como una opción. Y nada, es rápido. Una preguntita, Martín. Independiente, ni tampoco ladrillos portantes. Son ladrillos huecos del 12, sí lleva un poquito más de armadura, pero ya les digo, utilicé la armadura más pequeña, Fidel 6, Fidel 8 y del 4,2. Pero les digo, está al margen de lo académico. Una preguntita. Los refuerzos horizontales, creo que dijiste uno a la altura de antepecho, ¿eso es simplemente barras de hierro entre los ladrillos o hay una especie de encadenado? Sí, 2 Fidel 6. Ah, genial. Toda la pared. Entonces era como una combinación. Mi pared, si bien está compuesta por ladrillo del 12, hueco, que no son portantes, pero a la vez tiene una estructura que la hace trabajar. Y trabaja también por forma, porque es un rectángulo. Entonces todo trabaja también por forma. Y quedó, digamos, una construcción bastante sólida. Sólida en el sentido de que no apareció fisura por ningún lado. La verdad que quedó bien. ¿Y qué les puedo decir? Tengo una calle bastante transitada, vivo sobre una esquina en donde es una principal, pasan 2 líneas de colectivo, hay loma de burro, todo, y la verdad que 2002, 18, 2002, no, Julieta nacía, no me acuerdo, pero sí tiene unos 6 años, 7, y bien, se la bancó lindo.
No así en otro experimento que he hecho en casa que se fisuraron, nada. Pero bueno, fue otro con ladrillo comunes, del 15. También sin estructura de hormigón. Estoy haciendo un poco de experiencia conmigo experimentando conmigo y con mi familia. Pero ellos no lo saben. Porque no. Bien ahí. Es cuando se puede experimentar. Y Bien, yo soy la palabra autorizada y así que bueno. bien. Bien, muchas gracias. Sigamos entonces con a ver qué tipo de fundación vamos a elegir. A ver, de todo lo que dijeron, ya hice los comentarios. Entonces, vamos a ver. En principio yo dije que si podemos usar bases, vamos a usar bases. ¿Qué problema tiene? Bueno, ¿cuándo no conviene usar bases? Hay gente que dice, yo estoy de acuerdo, por eso como alguien dijo ahí antes, lo puse en el libro, porque estoy de acuerdo, pero no tomen esto tan lineal o tan verdadero o falso, no es tan así. Es lo que dicen la mayoría de los profesionales, que cuando la superficie de las bases ocupa más del 50% del terreno, ya el sistema de fundación por bases no es conveniente. Habría que recurrir o a platea o pilotes. Eso como decir, primer parámetro, pueden tenerlo en cuenta. ¿Siempre es así? Y no, dependerá, insisto, de un montón de factores. Vamos a ver qué otros factores inciden para tomar decisiones. Una es esa, es decir, bueno, yo quiero hacer bases, pero si hago las cuentitas y me dicen que tengo que hacer muchas excavaciones, más del 50% del terreno, ya veo que económicamente hay seguramente otro sistema de fundación sería más conveniente. A ver, ¿qué otros problemas podemos tener cuando quiero hacer bases para un edificio, por ejemplo? Nosotros, en general, tratamos de hacer bases, pero a veces no queremos hacer bases en edificios. ¿Por qué? ¿Qué problemas tienen las bases? En general hablo de los edificios que son bases grandes. Después vamos a las casas. Pero vamos a un edificio grandecito. 7, 8 pisos. Las excavaciones. Muy bien. Ah, justo Luciana, claro. Un gran problema que tenemos con las bases es las excavaciones. En los últimos años hubo muchísimos problemas de derrumbes. Cada vez ya la municipalidad toma tantas precauciones y se las complica tanto que ya las empresas cada vez quieren hacer menos excavaciones. Entonces, si vos querés hacer una base grande y excavar a 2, 3 metros de profundidad, ¿qué problemas tenés? Cuando haces una excavación tardás, dependés mucho del clima. Entonces ya tenés un problema, tiempos. Puedes decir, quiero ahorrar tiempos, y cuando haces excavación tardás. Peligros, el peligro real que tenés, derrumbe, accidentes, hay un peligro real, más todos los temas burocráticos que tenés con las excavaciones. Hoy, en Ciudad de Buenos Aires hacer excavaciones te piden muchas cosas. Por ahí algunos de ustedes trabajan y dicen, no, lo solucionamos con el gestor. Sí, obvio que se soluciona, algunos lo tienen aceitado, y otros que dicen, no, yo no quiero problema, y no usan bases, por más que sean bases normales o que sea económico. A veces la economía, cuando entra en juego el peligro que se genera, la economía no importa, porque ante un peligro, ¿qué preferís? Y vamos a lo seguro. Entonces, este tema, las vibraciones, con los problemas, con los vecinos es grave, los vecinos, hoy todos los vecinos, no sé ustedes en algún momento si fueron vecinos, o fueron arquitectos, o fueron constructores, hoy los vecinos se van a aprovechar cuando vos haces una excavación en un al lado. Vos vas a pedir que te hagan la casa nueva cuando el de al lado te va a excavar algo. Le vas a echar todas las culpas. Y la jurisprudencia te dice que le tenés que arreglar toda la casa. Uno tiene que prever todos esos peligros que le va a ocasionar y costos que va a tener por hacer excavaciones. Insisto que seguramente es más barato hacer la base, pero ante esos riesgos que podés generar y los tiempos que perdés, la tendencia, y lo digo en forma personal, no sé si lo puedo generalizar, hay de todo, pero la tendencia es que por ahí se prefieren otros sistemas de fundación. Yo trabajo con un montón de arquitectos y hay un montón que enseguida, apenas digo, sí, se puede hacer otra cosa,
cambian de idea y otros me dicen, no, yo ya cambié, ya probé y prefiero hacer bases, prefiero los riegos, o sea que esa decisión es de ustedes. No la pueden trasladar porque tienen que medir todos esos costos. El riesgo, los costos operativos. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, si vamos a hacer un edificio, obviamente los dos sistemas que quedan son plateas o pilotes. Para un edificio yo estoy muy por el lado de los pilotes. La platea me parece que es un volumen de hormigón muy grande. Para mí es costoso, pero bueno, a veces la gente, hay arquitectos que la platea la resuelven con personal propio o personal de la misma obra. No necesitas contratar una empresa externa. Y les digo que muchas veces la gente, los arquitectos o ingenieros, no importa quién, los profesionales no quieren contratar más empresas. Cada vez que vos contratás otra empresa para algo, y es un problema, tenés que negociar precios, contratos, que vayan. La verdad que a veces uno, según la posición en la que estén, lo querrán pelear y otras veces no quieren esos problemas. Entonces, aunque te salga más caro, preferís solucionarlo con tu gente, con la gente que conoces en la obra, y otros dicen, no, yo voy, peleo el precio, me gusta, y subcontrato que es mejor, así no tengo tantos problemas yo, delego. Eso es la posición que ustedes quieran mantener. Ahora, para edificios los pilotes funcionan muy bien. Ahora, para edificios pequeños, entre usar, o pilotos, o edificios grandes incluso, ¿qué pueden preferir? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es preferible un pilote o un micropilote? Con lo poquito que hemos hablado, ¿qué es preferible? Y el micropilote es mejor. Juan dice el micropilote, ¿por qué? Y porque se usa menos materiales y es más manuable, podría ser en la obra. Más fácil de usar en una obra. Bueno, yo voy a decir un montón de ventajas para el micropilote, pero tienen la contra que es más costoso que un pilote común. Un pilote común es, conseguís la máquina, haces la perforación y listo, y pones armadura y tirás hormigón. O sea, más allá de la maquinaria para hacer la ejecución, es relativamente fácil. Por lo tanto, tiene un costo, tal vez lo hace una empresa, pero es algo que hay muchas empresas que hacen pilotes. Micropilotes que es un poquito más caro porque necesitas darle esa presión a la lechada de cemento, se rellena con lechada de cemento, que es un costo, es más costoso en general, tal vez la tendencia sea que sea más económico, pero ese costo hay que evaluarlo en menos diámetro. Por lo tanto, con poquito diámetro, con poquita perforación, por ahí logro la misma resistencia que el pilote. Entonces, ¿qué ventajas tengo? Menos volumen de tierra quito. Un pilote, tenés que quitar un montón de tierra, porque hay un montón de tierra que estás quitando. Con el micropilote retirás poquita tierra. Bien, una ventaja. Otra, se hace más rápido, porque es chiquito, se puede hacer más rápido que el pilote. Entonces, por ahí, una obra de un edificio de 10 pisos, que mida un terreno de 10 por 30, algo común, típico en Capital o en Provincia de Buenos Aires, normal, nada raro, para hacer esa obra de 10 pisos con bases y no menos de 30 días. ¿Cuánto? Yo creo que son 60 días el tiempo que tenés de excavaciones, si todo va bien, más los problemas que puedas tener en el medio. ¿Ya? Si tenés las excavaciones, te agarraba la pandemia, te quedó todo excavado, se te llenó de agua, un kilómetro. En cambio, el micropilote, por ahí lo haces en 10 días. Y en 10 días lo haces. O sea, ya miren las diferencias de tiempo. Y pilotes, por ahí si haces pilotes, no lo haces en 10 días, por ahí lo haces en 25. Entonces, el micropilote, al tener poco volumen, tanto de materiales como de tierras, se hace rápido. El pilote, depende de los diámetros, también tienen peligro de derrumbes, pero propio no se va a caer el edificio de al lado, pero sí que se te de desmoronamientos, por lo tanto tenés que prever eso. En cambio, el micropilote se va perforando, se va llenando, no tiene muchos riesgos en eso. Así que también se ejecuta más rápido y más seguro en ese sentido. Otro tema que te permitís que sean
más cerquita estén los micropilotes. Y los micropilotes, al estar más cerquita, porque al ser más chiquititos permiten que estén más cerquita, los cabezales van a ser más chicos. Por lo tanto, si son cabezales más chicos, ahorrás en el cabezal después. Cosa que por ahí no la tuviste en cuenta, pero ahorrás. Después, te permite acercar, que lo hagas más cerquita de la medianera. Esto es importante tenerlo en cuenta con los pilotes, que si yo tengo, por ejemplo, mi medianera por acá, hago un corte, los pilotes no pueden pegarse a la medianera. Si este es el eje medianero, yo no puedo hacer, seguramente acá hay una pared. Acá hay una pared. Entonces la máquina no puede pegarse a la pared, tiene que separarse. Tanto sea la máquina de pilotes o micropilotes, se tiene que separar. Por lo tanto, si este es mi nivel 0, los pilotes o micropilotes van a estar separados cierta distancia, por lo tanto pongámosle que esté por acá uno, y el otro por ahí está en la misma línea, pero bueno, el pilote está acá. Por ahí mi columna está dentro de la pared. Por lo tanto, si mi pilote está acá y mi columna está acá, se genera esta excentricidad que sí o sí la tengo que absorber con, igual que como hacíamos con las bases excéntricas, con vigas de fundación o vigas centradoras. Siempre esta viga va a ser más chiquita si el pilote está más cerquita de la columna. Cuanto esta ménsula es más chiquita, y buenísimo, mejor. Por lo tanto, el micropilote permite que te acerques mucho más que un pilote grande. El pilote grande va a estar más separado, así que otra ventaja es que las vigas de fundación son más chiquitas cuando usas micropilotes a cuando usas pilote. Tal vez no es tan grande esa diferencia, pero sí existe. Las máquinas, antes lo había preguntado Martín, son más chiquitas en los micropilotes. Por lo tanto, por ahí las metés en lugares que la máquina de perforadora para un pilote no podés. Entonces, tiene muchas ventajas el micropilote por ser más pequeño, pero tienen un costo un poquito mayor. Así que habrá que ver ventajas y desventajas. Yo creo que la tendencia es más al micropilote que al pilote. Pero hay de todo. Hay arquitectos que no les gusta, porque en obra lo trabajaron y no les gustó por alguna razón, y hay otros que no les gusta el pilote. A ver, Victoria pregunta, en edificios de gran altura que tienen estructura de hierro, ¿qué utilizan? ¿Pilotes? Martín le contestó a Sebastián. Sebastián, me imagino que hasta que no se extraigan los restos... bueno, me comí alguna pregunta. Bueno, le contesto a Victoria. Bueno, un edificio de 80 pisos, ¿qué sistema de fundación tiene? Bueno, la verdad que no tenemos tantos edificios de 80 pisos como para poder generalizarlo, por lo tanto, te puedo dar una respuesta, pero esto no es generalizado. Cualquier sistema de fundación va a funcionar, pero obviamente que las bases no van a funcionar porque necesitarías muchas bases. Depende a qué profundidad vayas, seguramente tenés que ir a profundidades muy, muy grandes. Lo más posible, lo que siempre va a funcionar, y es el pilote. El pilote por ahí a veces cuesta hacerlos en suelos rocosos. Nosotros acá en Buenos Aires no tenemos suelos rocosos, por lo tanto no cuestan hacer perforaciones, así que para nosotros lo más probable es que usemos pilotes o una combinación de plateas y pilotes. Pero lo más común en los edificios grandes, en otros países también, lo más común es que se usen pilotes. Lo vas a ver, hay muchas opciones de pilotes, pero los edificios grandes se resuelven en general con pilotes. Sí, porque es lo que te permite ir a mayor profundidad, no tenés tanto límite. Bueno, el resto es arquitecto, ya Martín respondió. Sí, no, había preguntado a un alumno, Sebastián, si en la excavación encontrabas restos arqueológicos. La verdad que yo no sé, pero supongo que hasta que no se saquen el equipo, digamos, preparado para eso, hasta que no saquen esos restos, por lo menos en esa zona no te van a dejar trabajar, supongo. Y sí, no sé si conoces alguna reglamentación o algo que hable de eso, vos, Marcelo, ¿no? No, yo no conozco, obviamente que nada, lo tenés que declarar, qué sé yo. Claro. En la cancha de River ahora encontraron unas herraduras de
del hipódromo que estaba antes ahí. Sí, escuché eso, y ahí dicen que en Puerto Madero encontraron un galeón. Bueno, hay de todo, perdés dinero. Y sí. Bueno, voy a terminar yo, porque ya se hizo retarde al final. Bien, entonces, opciones. Para edificios, bueno, puede ser cualquiera de estas opciones. Vamos cuando hacemos casas. Cuando hacemos casas, las casas en general en capital, bueno, en capital no hay muchas casas para hacer, en general uno hace reformas, no tenés terrenos vacíos. Como son reformas, bueno, uno va viendo lo que hay y por ahí haces lo mismo que está, por ahí demoliste todo y haces, no sé, cualquier fundación va a servir, pero lo más típico en capital que uses bases y es bases. Uno está acostumbrado que en capital vas a hacer una base. Cuando te corres un poco y vas a los barrios privados que están con urbano, bueno, por cualquier zona, acá va, yo digo que va según, y yo soy muy de respetar esto, según las costumbres. En los barrios privados estamos acostumbrados que se hacen plateas. ¿Es lo mejor? No lo sé, pero el albañil los albañiles, los que hacen las obras, están acostumbrados a hacer plateas. Entonces, si vos le decís, hagamos bases, que a veces yo veo un montón de estudios de suelos para las casas, y da que podés hacer bases, y serían bases chicas, pero al obrero ese que estaba acostumbrado a hacer platea, te la cobra cara la base, te la cobra cara, la mano de obra te cobra caro. Por ahí sería más conveniente, y por ahí es un pocito de 1 metro por 1 metro, porque hay zonas que fueron de relleno, o solo llegás a 1 metro que no, que tenías un buen suelo, pero te la cobran tan caro, les parece tan raro, que te termina siendo más complicado que hacer una platea, listo, haceme la platea y ya está. Entonces, yo voy por el lado de las costumbres, porque si me va a terminar saliendo más caro, algo que debería ser más barato, porque hacer una base es mejor que hacer una platea, es más barato, al obrero mismo, lo hacen rápido, las bases chicas se hacen relativamente rápido, pero si no están acostumbrados, yo digo, bueno, no, ¿para qué voy a pagar más? Listo, si acá si les parece que lo mejor es platea, vamos con la platea. Vean que a veces las manos de obra para las casas son manos de obra, no tienen profesionales, entonces están acostumbrados a determinadas cosas y eso para ellos es lo más barato. Incluso si vos haces, por ejemplo, losas de viguetas contra una losa de hormigón armado. A veces, por ahí, me pasó a mí que cuando yo calculo casas, por ahí son casas de diseño con muchas luces, grandes, con pocas paredes, pero vos le mostrás al que va a cotizar la casa que dice viguetas, y te cotiza como viguetas. Y no se dan cuenta, porque no pensaron todo eso, porque nada, están acostumbrados a eso, y no se dan cuenta que por ahí hay muchas vigas grandes. Y cuando vos haces muchas vigas de hormigón grandotas, ¿qué te lleva eso? Mucho encofrado, mucha madera. Entonces el albañil, que en general lo tiene incluido, tiene que llevar mucho encofrado. Pero como vieron viguetas, y por ahí vieron 2 o 3 muros portantes, dicen, muro portante, vigueta, muy poco encofrado. Y te cotizan en base a eso. Y se perdieron que hicieron vigas grandes. Ahora, si vos le ponés esa misma obra, en vez de viguetas, losa de hormigón, te la cobran 3 veces más, porque dicen, no, losa de hormigón es muy caro. Y están acostumbrados a eso. No pasa en otros lugares por ahí. Si vas a trabajar en Ciudad de Buenos Aires, ya están acostumbrados de otra manera a trabajar, entonces te cobran diferente. Entonces, uno va también detrás de qué mano de obra o qué empresa va a construir. Entonces, yo creo que hoy están muy acostumbrados a las plateas. Entonces, yo ya casi ya ni lo pienso mucho, yo sé que en barrio privado voy por platea. Y si es un barrio privado que no conozco, por ahí averiguo a ver qué están usando en la zona. Por ejemplo, en la costa, estoy dimensionando casas para la costa. ¿Cómo se llama? Pinamar, por ahí hay muchos barrios nuevos. Y ahí el suelo es arena. Yo les dije que la arena no es mal suelo. Entonces, están acostumbrados que no se hacen estudios de suelo, y si vos lo querés hacer, te sale carísimo el estudio de suelo, entonces ahí es preferible hacer una base grande antes que llamar un estudio de suelo. ¿Por qué? Porque el estudio de suelo es tan caro que, nada, la gente se acostumbró a construir sin estudio de suelo. Para mí está mal, pero no conseguís estudios de suelo ahí, no te lo dan, entonces dicen, no, haceme la base más grande. Y hace bases, pero
sabés que ahí, en esa zona, están acostumbrados a hacer bases y no plateas, porque tenés arena y bueno, están acostumbrados. Y ya es eso. Y si le cambiás, no, eso es carísimo. Entonces uno va de acuerdo a la zona y bueno, yo me adapto. Tal vez no sea la mejor recomendación, qué sé yo, cada uno después tomará lo suyo. Sí, Martín. Ahí donde estás calculando, donde tenés suelo arenoso, ¿la confinás a la arena? ¿Le haces un perímetro, un cerco, algo? ¿O sobre el lecho natural de arena y listo? No, depende. En general estos, por ahí conocen, Costa Esmeralda, son barrios que están ahí cercanos a Pinamar. Ahí tienen que rellenar sí o sí, porque la casa los terrenos están muy desnivelados, necesitan levantarla, entonces ahí necesitan rellenar. Y rellenan con la misma arena. Y ahí sí tenés que confinarla. Ahora, hay algunos terrenos que los confinan solamente la parte de la casa, entonces le hacen todo un muro perimetral, que también yo ya estoy en discusión, que en general entre unos planos, donde yo puse que hagan el muro de tabique de hormigón para confinar la arena, porque yo técnicamente va muro de hormigón, pero en la zona hacen como, no sé si está mal, pero yo no lo puedo demostrar técnicamente, y cuando no lo puedo demostrar no lo firmo, pero están acostumbrados a hacer paredes portantes y ahí adentro confinan. Pero cuando vos tenés paredes portantes, las paredes portantes no toman tracciones, por lo tanto no aguantan empujes. Pero bueno, ahí están acostumbrados y no se caen ni funcionan, ni qué sé yo. Pero yo eso no lo puedo avalar, entonces yo pongo muro de hormigón y después hacen otra cosa. Problema de ellos. Bien, y hay otros casos que me pasó ahí que no, van a rellenar todo el terreno y bueno, sí, se confina dentro de todo el terreno de la zona, va a quedar nivelado al terreno de la zona, tienen que rellenar, pero tienen que después apisonar y todo el procedimiento de apisonarlo, sí. Tiene que ser confinada. Arena suelta no puedo rellenar y hacer, porque vean que la arena sí es desmoronable, por lo tanto es buena cuando está confinada, no cuando yo no puedo rellenar y dejar una montañita y ahí arriba hacer mi casa, porque eso sí se desmorona, eso es terrible, ¿no? Porque vas a una planta baja y te va a quedar subsuelo si lo haces ahí. Che, ¿qué altura tienen esos muros perimetrales? No sé por qué me estás preguntando, no lo puedo generalizar, desde mi experiencia son de 1,5 metros, 2 metros. Pero no miércoles. No, porque siempre me lo pregunté, pero bueno, en otro momento podía hacer una pregunta muy aislada de algo pero ahora como te escuché que estabas haciendo, digo, por ahí le pregunto. Bueno, nada, eso. Pero eso depende del terreno y depende del nivel de la casa, por eso no lo puedo generalizar, depende del terreno. Bien. Y el nivel es tu nivel 0. Y depende del terreno cómo estuvo desnivelado, qué sé yo. Claro, bien. Sí, porque la arena que tiene que estar confinada es la que está por debajo de la base, si no... Claro. Sí, por debajo de la base, sí. Sí, ahí las excavaciones para hacer bases son pequeñas, no haces mucho, ¿no? No, como es toda arena, no necesitas ir muy profundo. Con 1 metro ya... Listo. No aburro más, listo. Bien. Bueno, son 11:20, me faltó. Hoy nunca le erré tanto al tiempo que me lleva una clase. Voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar para que no se haga tan largo. Terminamos acá.